Y hasta ahora se encuentra con nosotros Lucy Córdoba, ella es activista por los derechos humanos y vamos a hablar de este tema terrible, una secta en el área de la comarca Nove Buglé, en donde después de un ritual se vieron perjudicadas personas adultas y niños. ¿Qué tal, señora Lucy? Bienvenida a Next Noticias. Buenas tardes, licenciada Madeleine. Gracias por la invitación. Señora Lucy, para dar un poco de contexto de esta situación, usted ha estado en estas áreas, usted ha podido convivir con estas personas para que nos pueda hablar de cómo se vive, cómo viven estas comunidades, en qué situación se encuentran. Muchas de estas áreas que están lejanas, vamos a decir que para poder llegar a ellas tenemos que viajar por lancha 1 a 2 horas. Por ejemplo, las áreas de Canquintú, Cusapí, las áreas comarcales son muy ricas en la naturaleza, las personas son muy joviales, son personas que tienen una cultura muy arraigada, pero también hay que destacar que se vive mucha pobreza, mucho desconocimiento y hay que sensibilizarnos más con relación a la importancia, por ejemplo, a la precaución del uso de medicinas tradicionales, algunas bebidas y algunas sectas que han llegado y se han apoderado de estas comunidades lejanas. En el tema de educación, señora Lucy, ¿ellos cuentan con algún tipo de escuela, centro educativo para llevar a los niños? Sí, en las áreas comarcales, en muchos sectores existen escuelas. Una de las limitantes es que los niños tienen que caminar lejanas distancias para llegar a las escuelas. Pero existen algunas sectas, en este caso, en donde les prohíben a los niños y a las niñas ir a clases. Wow. No les permiten a las madres y a las personas adultas ir a los centros de salud y tampoco a los niños ir a las escuelas. Y esto es por lo cual queremos elevarlo, visibilizarlo, porque tenemos que luchar para que estos dirigentes comarcales puedan trabajar para poder llevar el conocimiento, la educación y sobre todo para que tengan un enfoque en derechos humanos en estas áreas en donde en realidad se vive pobreza extrema. Claro, señora Lucy, entonces refiriéndonos a este caso, vemos que se habla de una persona que se hacía pasar por el Mesías y en medio de estos rituales se llegan a actos de verdad desastrosos y horribles para la comunidad. Luego de conversar con algunas víctimas y algunas personas de estas comunidades, me explicaron de que este hombre que se hacía pasar el Mesías entraba en un tipo de trance. Al momento de que llegaba a este trance, comenzaba se presume, con un tizón caliente y comenzaba a quemar a estas mujeres donde él decía que estaban poseídas y había que sacarles esos malos espíritus. Lo consternante y por lo cual queremos tratar de luchar, sobre todo orientar a estos grupos originarios, es que los niños y las niñas no deben ser víctimas de esta secta. ¿Por qué lo digo? Porque estos 3 niños que estuvieron hospitalizados, gracias a que fueron dados de alta, le tiraban picantes en la vista para que no vieran a estos supuestos espíritus malos. Podemos imaginarnos y tener empatía a lo que sentían estos niños al tener sus ojos picados. Wow. La buena noticia es que sus vistas no van a ser afectadas, pero estamos hablando de que ninguna religión que dice buscar un amor al prójimo va a actuar de esta manera contra otro ser humano. Y también es importante resaltar, licenciada Madeleine, que estos rituales, porque son rituales, eran solamente en la noche, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Así es que, como activista de derechos humanos, presumo que estas son más que nada prácticas oscuras. Claro, y ha podido hablar usted con las víctimas, ¿hace cuánto estaba este supuesto Mesías en estas áreas? Importante decir que estas sectas, como siempre he dicho en otras ocasiones, tengo la impresión, mi teoría es que la secta del terror no fue descartada por completo. Algunos de estos miembros de esta secta lograron escapar hacia las montañas y tengo información de que algunas células de esta secta trataron de llegar a algunas comunidades en la comarca.
La buena noticia es que muchas personas de estas comunidades que sí están sensibilizadas no cayeron en la trampa y lograron largarlos de allí. Así es que es un llamado a estos nuevamente a los líderes para que se manden mensajes masivos, ya sea por radio. ¿Por qué por radio? Porque en esos lugares ni siquiera llega la señal telefónica. Claro. Que es otra limitante cuando una persona está enferma o quiere pedir auxilio. Están totalmente alejados. Claro. Entonces... Sí, señora Lucy, que precisamente usted lo acaba de mencionar, esta no es la primera vez que escuchamos de rituales con este tipo de consecuencias en estas áreas tan lejanas. ¿Qué es lo que usted cree que hace a estas comunidades tan vulnerables? ¿Tiene que ver un poco la lejanía, tiene que ver un poco también la falta de educación? Sí, la falta de educación, la falta del conocimiento de los derechos humanos. También, más que nada, se debe sobre todo asegurar el ejercicio del respeto de la dignidad humana. Todas las personas, distintamente su estatus social, su raza, tienen dignidad humana y esta no puede ser pisoteada. Todos somos sujetos de derecho. Claro. Entonces, si comenzamos la solución puede ser, una de las tantas soluciones es tratar de comenzar a sensibilizar a estos pueblos indígenas y originarios que son sujetos de derechos, que los niños y las mujeres, porque licenciada, si usted se pone, si nos ponemos a analizar, solamente son casi siempre niños y mujeres. Y mujeres las víctimas, correcto. En el caso del Terrón fue una mujer y 6 niños. En el caso de Gironday, que eso fue un año después en Canquintú, había muchos niños que casi llegaron casi prácticamente desnudos a la región de Gironday detrás de un Mesías, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera ocasión. Hay que comenzar a prevenir, hay que comenzar a orientar a estos pueblos lejanos en donde no pueden estar dejándose dominar por supuestos profetas, manipular, exacto, por supuestos Mesías. Claro. Ahora, también hay una responsabilidad por parte de las autoridades, tanto comarcales como las del gobierno central, poder llegar a esas comunidades y hacer lo que en efecto usted acaba de mencionar, esa sensibilización. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le decimos al gobierno nacional también para que se puedan evitar a futuro este tipo de situaciones? Considero que debemos, sobre todo, tratar de llegar a estos lugares. Estamos entrando a un término político. Yo sé que todas estas comarcas van a ser peinadas para captar votos, lo cual lo respeto, no estoy en contra de esto, pero creo que de la misma forma podemos llegar a estos lugares lejanos para hablar a estos grupos, para que más víctimas no se sumen, porque hablamos de que estas personas pudieron llegar a un hospital, pero no queremos que la historia del terror se repita. Esto va prácticamente a los líderes comarcales, a estos líderes de la comarca que conocen las áreas, que están en el lugar. ¿Por qué, licenciada? Porque estas son distancias de 2, 3, 4 días. Estamos hablando de que son 5 días en la montaña en donde solamente ellos conocen las rutas. Claro. Nosotros no podemos arriesgarnos en algunos casos porque, como les repito, estamos hablando de grupos que son fanáticos a estas sectas y en realidad no sabemos a qué nos podemos enfrentar. Claro. Claro, importante entonces sensibilizar a esas autoridades comarcales para que ellos como parte de la comunidad también puedan llevar ese mensaje y se pueda ayudar a toda la población de estas comunidades. Señora Lucy, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Igual, bendiciones. Gracias a ustedes.